la tesis, pero después vamos a estar en turnos separados, separadas. Está Cristina Miño, María Cristina Miño, nuestra compañera de trabajo, productora de Este Otro Aire, creadora de Este Otro Aire, pero en este caso como entrevistada. Cris, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ali, ¿cómo estás? Buenas tardes a Pedro también, a toda la audiencia. Sí, se está extraña. Mario Cutuné, que vino a visitarnos. Saludos a Está Mario también. Beco Blanco, Sandra Nicose, que están trabajando. Están trabajando. Fiscales. Sí. Cris, bueno, la idea cuando nos compartías un poco la excusa para charlar con vos tiene que ver con esta intervención, esta denuncia que hiciste ante la Defensoría del Público y la resolución de la Defensoría del Público a partir de los dichos, las expresiones de esta polémica presentadora que es Viviana Canosa en un día además muy particular que fue el 8 de marzo. Contanos un poco. Sí, bueno, yo había hecho el curso que está destinado a los medios de comunicación de la Defensoría del Público y bueno, accedí al conocimiento de este organismo, a este derecho que tenemos las audiencias también a denunciar todos los contenidos y producciones que consideramos que generan violencia o que violentan nuestros derechos como audiencia. Y justamente el 8M haciendo un zapping, la escucho y la verdad que me pareció que era un contenido de violencia mediática segundo a segundo contra las mujeres los colectivos feministas que estaban manifestándose ese día con palabras totalmente estigmatizantes, racistas, un discurso de odio que me interpelaba, como comunicadora me interpelaba, me decía, si tengo un organismo que puede llegar a hacer algo, si bien no sanciona, pero puede accionar contra estas personas y contra nuestro rol, que es el de comunicar, la responsabilidad que tenemos como comunicadores. Entonces ingresé a la página de la Defensoría del Público y tenés o podés hacer el reclamo por vía telefónica un 0800 o vía online rellenando un formulario. Te piden que describas, digamos, el programa, que des las características de lo que vos considerás que estuvo mal. Y bueno, yo escribí violencia mediática y bueno, el horario y los términos que empleó la conductora para referirse al colectivo de mujeres que se estaba manifestando y bueno, la resolución. Te pidieron, antes de la resolución, Cris, te pidieron que adjuntaras la grabación, que aportaras algún... Sí, me pidieron, o sea, yo describí puntualmente las frases, los términos que yo consideraba que eran discurso de odio, que las palabras estigmatizantes, racistas, incluso por cuestiones políticas, también trataba de estigmatizar a un sector. Entonces fui, y de la apariencia, un montón de términos, bueno, los describí puntualmente y los describí qué tipo de violencia era en cada caso, lo que yo consideraba como audiencia. Y bueno, también me pidieron documentación luego que presente para acreditar justamente mi identidad y demás. Y bueno, llegó la resolución del organismo. Recordemos que en la Defensoría del Público no tiene poder de policía, digamos, no hay una sanción, pero sí lo que hace es articular con el medio en el que se encuentra esta persona para capacitar en realidad a los productores y demás, porque ella más de una vez también no se refirió mal justamente a quien es la directora actual de la Defensoría del Público, justamente porque no
no le agrada que le marquen, digamos, las cuestiones que hace mal, y que yo considero que en estos niveles lo hacen a propósito, digamos, con total conciencia y cabal, y saben que tienen un público que piensa como ellos, y que bueno, por eso la sostiene ese medio de comunicación también. Me parece interesante, Cristina, porque nos contabas que como vos ese día 700 personas, además supongo que mucha gente se sintió como violentada, interpelada, pero 700 tomaron la decisión de, bueno, hago la denuncia. Sí. Fue un récord. Yo no sabía, digamos, me enteré días después, porque sumado a esto habían censurado a la editora de género de Clarín, que también se había referido al tema. O sea, causó mucha impresión, muchos sectores se vieron interpelados, porque la verdad a todos incomodaba el discurso de odio de esta conductora. Y bueno, 750 denuncias se recibieron, que a lo largo del año generalmente es lo que reciben en la Defensoría. Por eso llamó tanto la atención, y por eso la respuesta fue también, el dictamen fue colectivo, digamos, no fue dirigido solamente a mí, sino a todas las personas que se habían sentido igual que yo y que denunciaron este hecho. Porque esa semana también, recordemos que también hubo otras actrices, conductoras, que también atacaron al colectivo LGBT con discursos de odio también, estigmatizantes, hasta poniendo en tela de juicio derechos adquiridos que tiene el colectivo. Entonces es como que fue muy movilizante, y afortunadamente las audiencias empezamos a reaccionar. ¿Y qué dice la resolución? ¿Qué leyó la Defensoría del Público de ese hecho que denunciaron? En 9 páginas va describiendo, justamente adhiriendo a que esta conductora realmente incurre en la estigmatización, en la discriminación, en un discurso de odio. O sea, va describiendo y analizando parte por parte todo el discurso que hizo a lo largo de ese programa, y lo va tipificando en cómo va incurriendo en esa violencia, en esos distintos tipos de violencia simbólica a este colectivo. En mi caso, yo había presentado por lo que decía del movimiento de mujeres que manifestaron el 8M. Uno va leyendo la resolución que recupera las expresiones, y es tremendo, ¿no? Sí, yo no quería repetirlas, por eso no, sin repetirlas, digamos, pero uno imagina esta presentadora en un medio de comunicación masivo, por el tiempo que le dedica y el énfasis que le pone también a las expresiones, que realmente es tremendo. Sí, y bueno, y a mí me empezó a interpelar, y empecé a mirar ciertas y a comparar también cómo las distintas expresiones hay comunicadores en nuestra provincia también que también tienen esa postura. Lo vimos con lo que fue las manifestaciones de los docentes. Pensaba en lo que escuchaba, digamos, que yo cuestionaba, puse en cuestión, por ejemplo, que en el tiempo de pandemia también en Iguazú habían cortado la ruta, era la misma modalidad, y nadie los salió a estigmatizar como hicieron con los docentes, como diciendo no, nosotros pedíamos para trabajar, no molestábamos a nadie, pero estaban cortando una ruta. Es la misma modalidad, es un espacio público y es el único espacio en el que se dirimen y se resuelven este tipo de conflictos, porque el único mecanismo que tienen estos movimientos para poder
visibilizar su reclamo y para que le den respuestas a sus Pero reclamos. para los medios hay que decirlo, hay sectores que están legitimados a hacerlo y otros que no. Exactamente. Claro, porque no escuché esa molestia ni esas críticas, por ejemplo, cuando el sector de agronegocio se manifestó también en la marcha con los tractores. Entonces, empezar a interpelar también a nuestros propios colegas, digamos, también cómo se manejó el tema hace poco de lo que denominaron Spygate, y también la verdad que molestaba, indignaba, causaba mucha tristeza el manejo que hicieron con las mujeres que estuvieron involucradas y como víctimas en este hecho, digamos. Y esa revictimización a la hora de contarlo. Sí, porque además trascendieron sus nombres, el número de teléfono, y ellas eran otras víctimas, y la persona en realidad a la que se debería interpelar, señalar y pedirle explicaciones era el funcionario, no a las víctimas. Entonces, que además el funcionario fue a denunciar y la justicia casi que lo habilita a que exponga aún más a las víctimas, ¿no? Sí, exactamente. Cris, pero me parece re interesante que vayamos, como decías vos fuera de aire, también ensayando estos mecanismos, que bueno, son también como llamados de atención e ir probando qué tanto nos sirven, digamos, ¿no? Porque haber conseguido una defensoría del público no es menor, bueno, a ver si que no sea sancionatorio, si funciona, habrá que buscarle otra forma, pero que por lo menos empecemos a salir de esos lugares cómodos, y si nos molesta, hay una forma de mostrar que nos molesta, ¿no? Y de describirlo, de tipificarlo, y de que las personas, los comunicadores, que nos hagamos responsables de las posturas que tomamos, de las palabras que decimos, y que eso tiene una consecuencia en la gente, en estos colectivos. Hay un daño tremendo que se hace cada vez que ocurre esto, porque lamentablemente hay sectores de la sociedad que adhieren con este tipo de pensamientos. Y vos hablabas de la protesta docente, porque estos discursos tan estigmatizantes, que además es como una incitación a la violencia contra estos sectores, en el marco de esa protesta hubo una camioneta tirada contra un trabajador, digamos, que chocó a un trabajador. O sea, hay consecuencias concretas de este tipo de expresiones. O de decir, por ejemplo, yo escuché de varios comunicadores que dicen, nosotros en la nosotros no cobramos la pandemia, como que los trabajadores de la educación no trabajaron en la pandemia y tuvieron que trabajar y tuvieron que actualizarse. Aquellos que no tenían ni siquiera medios tuvieron que trabajar con un celular, con la tecnología que disponían, porque las clases se daban igual virtualmente, y de un día para el otro tuvieron aulas híbridas, entre comillas, y tuvieron que solucionar porque nos tocó a todos, nos tomó de imprevisto, nunca había sucedido en el último tiempo este tipo de situación, y bueno, y como que quieren instalar eso también, como que los docentes no trabajaron y cobraron durante la pandemia. Totalmente. Cris, es interesante después para difundir esta resolución y para que también vayamos los y las comunicadoras aprendiendo. En los últimos años han aparecido desde protocolos hasta guías para poder informar distintas temáticas, que todos van como también ayudándonos a pensar nuestra propia práctica frente al micrófono. Sí, a lo que sea. Las guías están disponibles en el sitio de la Defensoría del Público, también como lo hacen todo el tiempo los cursos, son gratuitos, para que nosotros los comunicadores podamos actualizar y reflexionar acerca de nuestras prácticas y de no perder la perspectiva de derechos de la comunicación. Nosotros como comunicadores tenemos el deber de informar con una perspectiva de derechos, y aún más
en estos tiempos con la perspectiva de género, que ya es ley y ya debería estar instrumentada, pero como que hay estos resabios del patriarcado aún están ahí latentes y bueno, hay sectores reaccionando que están reaccionando y resistencia al aprendizaje, porque también hablan desde el desconocimiento, porque muchas veces, porque no se capacitan, utilizan esos términos. Cuando uno empieza a tener otro tipo de formación, empezás a cuestionar tus prácticas y no lo volvés a hacer. Totalmente. Bueno, Cris, gracias por haber hecho la denuncia, porque además de indignarnos, de interpelar, ese otro paso es interesante porque deja no solamente el antecedente, llama la atención, obliga en este caso a un organismo como la Defensoría del Público a intervenir y a difundir sus resoluciones, sino que también nos va mostrando que además de enojarnos ante este tipo de situaciones, podemos hacer algo y que no son situaciones cualquiera, son en muchos casos delitos también, ¿no? Así que... Sí, son así es. Bueno. Así que bueno, Cris, invito a las audiencias a que empiecen a utilizar estos mecanismos que tenemos para no quedarnos en la queja en nuestras casas y empezar a hacer algo. Y en la complicidad a veces también, ¿no? Entre comillas esta palabra, pero si uno está ahí escuchando y mañana enciende la tele para ver qué más va a decir, y mañana qué más, también nos miden como el rating, cuánto impacto tiene eso, cuánto se replica en las redes, y termina siendo el negocio de estos productos, digamos, ¿no? Así que, Cris, un abrazo, muchas gracias y bueno, ya vamos a estar encontrándonos. Sí, saludos a todos. Hasta luego. María Cristina Miño, en este caso.